Invitados, él es Jorge Canals, licenciado en Derecho de la Universidad Católica de Chile, magíster en Derecho, mención Derecho Regulatorio y ex subsecretario de Medio Ambiente del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Muy buenas tardes, Jorge, gracias por conversar con Radio Valparaíso. Hola, Javiera, buenas tardes. Bueno, Jorge, primero partir consultándote porque la semana pasada se dio a conocer este informe de la ONU, lapidario en relación al cambio climático, y en la misma semana tuvimos la aprobación de la minera Dominga, que trae un grave impacto medioambiental a la tercera y cuarta región del país. En ese sentido, ¿cómo valoras tú este informe? Si nos puedes contar un poco más de los detalles que ahí se dicen, y cómo también calificas la aprobación de la minera Dominga. Bueno, claro, primero es el informe de uno de los grupos de trabajo del IPCC, el IPCC que es el panel de expertos y expertas que trabajan paralelo en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, es decir, es un grupo grande de científicos y científicas que lo que hacen es trabajar revisando las publicaciones científicas que se hacen en un determinado periodo de tiempo respecto al cambio climático para establecer ciertas conclusiones que le permitan a los tomadores de decisiones, es decir, a los decisores políticos y políticas del mundo, les permiten tomar decisiones de acuerdo a las conclusiones que ese estudio arroja. Entonces, este informe, el primer grupo de trabajo del sexto informe de evaluación, ha sido bastante discutido, principalmente porque siendo que todos estos informes tienen un lenguaje científico bastante acotado, bien prudente, en han habido señales que ya dan cuenta de la gravedad del fenómeno, lo sabíamos, digamos, una cuestión que incluso yo creo que está en el sentido común de las personas hoy día, pero de que no hay ninguna duda de que esto es un calentamiento global, un cambio climático que tiene que ver con un origen humano, que es de origen antrópico o antropogénico, como se dice, decir que nosotros como especie somos responsables de esta alteración al sistema climático en parámetros y magnitudes nunca antes vistos, desde el punto de vista de la historia como geológica del mundo, y además nos da cuenta de que hay muchos cambios ya que son irreversibles, y que ya tenemos un aumento de temperatura media global que es del orden del 1,1, de 1,1 grado, y que si seguimos así tal cual como vamos, a fin de siglo vamos a estar en un aumento de temperatura que llega a los 3 o 4 grados, y eso son cuestiones, los impactos de eso son francamente imprevisible, porque los científicos y científicas pueden prever ciertas cosas, pero esta cuestión no es lineal. Y ya Chile es uno de los países más golpeados respecto a este fenómeno, lo dice el mismo informe. Habla del tema de la sequía, nosotros ya vivimos una mega sequía más o menos documentada y bastante inédita desde el año 2010, si no me equivoco aproximadamente, que ha sido monitoreada y seguida por científicos y científicas de la Universidad de Chile. Habla de las olas de calor, habla del aumento de la temperatura, entonces, y de la mayor incidencia en los eventos climáticos extremos, ¿no es cierto? Que es cuestión de que nos demos, o sea, yo vivo en Santiago, pero uno en Santiago se da cuenta de que son temperaturas que en el invierno jamás habíamos tenido. Entonces, el Valle Central probablemente dentro de unas pocas decenas de años va a tener, o la ciudad de Santiago, que sí va a tener una temperatura como la que tiene hoy día, o un clima como la que tiene hoy día La Serena, con todos los impactos que eso significa en la seguridad alimentaria, en la vulnerabilidad de la población, en las actividades productivas, etcétera, y en la disponibilidad de agua, no solo para el consumo humano, sino que también para las distintas actividades que dependen de este recurso. Y en ese sentido, Jorge, consultarte por la aprobación de la minera Dominga, que se contradice bastante con este informe que es catastrófico en temas medioambientales para lo que se viene para Chile y también para el mundo. Bueno, claro, ahí se conversan dos cuestiones, ¿cierto? El informe del IPCC es un informe a nivel global sin perjuicio de que hace referencia a distintos países y regiones, etcétera, pero habla de un problema global que es el cambio climático, tiene que ver con la concentración de emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono, metano, en la atmósfera, que son gases carbónicos que se acumulan desde que el mundo entró en esta fase industrializada y después postindustrial, porque la base energética de nuestro modo de vida es el combustible fósil, y lo que pasa cuando tú quemas combustible fósil es que liberas a la atmósfera estos gases atrapacalores, como se denomina, además de otras actividades industriales como la agroindustria también, que
que contribuye muchísimo a eso por su propia naturaleza y también por la deforestación que produce. Pero sin embargo, el cambio climático o el calentamiento global, como tú lo quieres llamar, no es el único fenómeno que está en crisis, que se habla de la crisis climática. Nosotros hablamos de una crisis ecológica porque en vinculación e interactuando con esta alteración del sistema climático hay otras crisis que tienen que ver, entre otras cosas, por ejemplo, con la pérdida de biodiversidad, sale una sexta extinción masiva de especies, la superación de límites de varios otros contaminantes, no solamente los gases de efecto invernadero. Bueno, en ese contexto se inserta la aprobación de este proyecto minero conocido como Dominga, que también da cuenta, por ejemplo, de las falencias que nosotros tenemos en nuestra institucionalidad, que nuestra institucionalidad ambiental directamente no evalúa los impactos de estos megaproyectos, por ejemplo, en la emisión de este tipo de gases de efecto invernadero. Y evidentemente aquí hay una contradicción que hay que debatir. Yo no soy tan amigo de satanizar este tipo de proyectos. O sea, a mí un proyecto que no me gusta, para hacer claro en mi sesgo, digamos, cuando nosotros tuvimos el gobierno no lo aprobamos, nosotros lo rechazamos en las instancias que nos correspondió, pero tratando de ser lo más objetivo posible, aquí se trata de una discusión que hay que dar como país, que tiene que ver también con las discusiones que estamos teniendo. Nuestro modelo de desarrollo tiene mucho que ver con las actividades mineras extractivas y con estos grandes tipos de proyectos que impactan ecosistemas altamente valiosos como el que está en la Higuera y que tiene que ver con la reserva del pingüino de Humboldt, etcétera. Entonces, es posible conciliar actividades de este tipo con la conservación de la biodiversidad que el informe del IPCC, entre otras cosas, pide. Esa es lo que hay que preguntarse, y este tipo de proyectos son altamente impactantes. Yo no digo que no haya que hacer, porque nosotros tenemos una vocación minera en el país, digamos, y necesitamos cierto empleo, qué sé yo, pero este tipo de proyectos son altamente impactantes y van a impactar un lugar que tiene mucho valor desde el punto de vista de la biodiversidad o desde el punto de vista ecosistémico. Entonces, ahí hay cuestiones que hay que discutir, y que me parece que el sistema de evaluación de impacto ambiental no es la instancia necesaria ni suficiente para hacerlo, tiene que ver con planificaciones anteriores. Entonces, la señal es súper discordante y nos hace mucho ruido, no sé, que el día siguiente o los 2 días siguientes de que se haya conocido este informe, se apruebe un proyecto de esta naturaleza. Jorge, en diciembre el presidente Sebastián Piñera anunció el plan de descarbonización para Chile, y ahora hace algunos días se dio a conocer la reapertura de la planta central termoeléctrica AES Gener 1 para hacerle un poco de frente a la grave sequía que vivimos y asegurar el suministro eléctrico. ¿Tú crees que hay otras medidas que se puedan tomar para evitar estos daños al medio ambiente y evitar seguir sacrificando la zona de Puchuncaví? Claro, es que es una súper buena pregunta, porque en el fondo no hay un camino fácil para esto, porque el plan de descarbonización, que más precisamente no es un plan de descarbonización, porque cuando uno descarboniza, lo que quiere decir es que saca de circulación los combustibles fósiles que producen estas emisiones, y entre otros está el gas natural, no solamente la generación eléctrica a carbón, hay otros generadores que usan el carbono. Entonces, este plan era un plan voluntario que tenía muchas cosas muy positivas, porque que las generadoras se comprometiesen a ir retirando gradualmente las 28 centrales térmicas a carbón que hay en el país. Pero también hay una realidad y un contexto que, como es un plan voluntario y como estamos en un marco de una sequía provocada, entre otras cosas, por el cambio climático que es causada por esta emisión de gases de efecto invernadero, era obvio que esto iba a golpear el cronograma, porque el carbón es una energía que es de reaseguro, es un seguro del sistema, porque no depende de las condiciones climáticas para generar. Lo tienes que quemarlo, sencillamente. Entonces, al retirar estas termoeléctricas, quedaban en una cuestión que se llamaba estado de reserva estratégica. Es decir, quedaban un poco en buen chileno a la guaite, para que se entienda, de si era necesario que volviesen a inyectar para garantizar la seguridad del sistema. Entonces, yo creo que este tipo de cuestiones lo que nos dice es que no se puede transitar, que es lo que el IPCC dice, que hay que reducir drásticamente nuestras emisiones significativamente al año 2030, en 9 años, y para eso no va a bastar una coordinación voluntaria, basta un esfuerzo de todos, incluyendo el Estado, que permita, por ejemplo, reforzar las líneas de transmisión, garantizar el surgimiento de nuevos proyectos de energías renovables, ¿no es cierto?, solares, que nuestro país es privilegiado en eso, para reforzar el sistema y evitar que otras centrales que han salido de circulación vuelvan a inyectar
porque si no vamos a estar ahí como ida y vuelta, y no hay que olvidar que nosotros como país nos vamos a poner un objetivo de carbono neutralidad año 2050 una vez que tengamos esta ley marco de cambio climático. Entonces, yo creo que se requiere un esfuerzo mayor, privados, Estado, a la altura de la emergencia, y no solamente una cuestión de retirar las centrales, porque es una cosa muy positiva, pero falta, además, mediante un principio que se llama el que contamina paga, que es un principio súper importante, está en todos los acuerdos internacionales, hay que recuperar ambiental y socialmente los lugares y comunas donde estas infraestructuras han operado y han causado lo que tú dijiste, una zona de sacrificio, como el caso de Quintero Puchuncaví. Jorge, finalmente consultarte porque se vienen ahora las precipitaciones más importantes del año, han dicho los expertos, pero también se ha criticado que, por ejemplo, las escasas lluvias que caen no se recolectan. ¿De qué sentido entonces podríamos avanzar a políticas públicas, proyectos de políticas públicas que finalmente aseguren una mayor eficiencia hídrica y, por ejemplo, que se aprovechen las escasas lluvias que caen? Sí, sí, pues ahí hay varios fenómenos interrelacionados para variar, porque una de las cosas que tiene, y que lo dijo el IPCC y que tiene que ver con el cambio climático, es que se producen estos eventos meteorológicos extremos, es decir, cuando antes llovía, bueno, yo soy abogado, no soy ni climatólogo ni científico, entonces trato de explicarlo, digamos, en lenguaje coloquial y me puedo equivocar en algunas cuestiones más técnicas, pero ahora llueve mucho en muy poco tiempo. Entonces, si bien es cierto lo que tú señalas de que hay un conjunto de soluciones grises de infraestructura para, por ejemplo, represar o embalsar, también hay que tener ojo, porque el agua no se pierde, tiene un ciclo natural que también es importante, por ejemplo, que escurran los ríos hacia el océano, que lleven los nutrientes necesarios para los peces que ahí habitan, digamos, y está mucho más. Y lo dice el IPCC también, y lo dicen no solamente el IPCC, sino que también la sociedad científica. No basta solamente, ni es el único enfoque, las soluciones que tengan que ver con embalsar o aumentar, o por ejemplo se habló en algún momento de esta carretera hídrica, que tienen por objeto aumentar y garantizar el aumento de las hectáreas productivas. Lo que se busca también acá es algo que se denomina soluciones basadas en la naturaleza, que tiene que ver también con la regeneración y recuperación de los ecosistemas, la infiltración de las napas, en fin, y también la gestión estratégica de las distintas cuencas, que es lo que se está tratando de hacer a través del proyecto de ley de cambio climático. Tiene algunas cuestiones que tienen que ver con eso, y otras iniciativas públicas y privadas que lleva, por ejemplo, la Fundación Chile con escenario hídrico. Entonces, el agua no es que se pierda, y no es el único foco, el embalsar aquella agua que se recibe, que si bien es importante también, obviamente, porque con las lluvias los embalses se van recargando, pero tiene que ver con una mirada integral que también es necesaria, porque uno de los impactos mayores que tiene el cambio climático, y el que el país lo está sintiendo, porque Chile es uno de los países que tiene más alto estrés hídrico en el mundo, al respecto, es la disponibilidad del agua. Entonces, y obviamente la priorización para su consumo humano, ¿no es cierto? Un derecho humano de acceso al consumo de agua, y luego el soporte de las otras actividades productivas, entre las cuales se encuentran la agricultura, la agroindustria y también la generación eléctrica. Muchas gracias, Canals, por conversar esta tarde acá con Radio Valparaíso a través de Frecuencia Informativa. Gracias a ti, Javier, que estés muy bien. Buena tarde. Buena tarde.